Buenos días. En este video vamos a hablar sobre los mayas, primeras de las civilizaciones precolombinas. Recordemos el concepto de precolombino. Precolombino quiere decir antes de la llegada de Colón. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que tenemos el poblamiento de América. Nos hemos situado, hemos viajado desde el estrecho de Bering, nos hemos situado en el cono sur, nos hemos situado en América del Norte, pero vamos a hablar de Centroamérica. Y vamos a arrancar con unas civilizaciones más importantes que son los mayas. ¿Dónde se ubican? Los mayas se desarrollaron en México y Centroamérica, que conocemos como Mesoamérica, como lo vemos acá en el mapa. México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Sus historias se dividen en los periodos preclásico, clásico y posclásico. ¿Qué tienen en particular? Se van a establecer en este sector que está aquí con borde rojo, que es la península de Yucatán. En esta península de Yucatán, los mayas van a establecer diferentes formas de establecerse. Incluso vamos a empezar a ver situaciones y formas muy particulares que ya hemos visto en otros territorios, como lo vemos acá, que son las pirámides, similares a las pirámides de Chichén Itzá y que están también en Egipto. Entonces, encontramos Chichén Itzá, que es la que vemos acá en pantalla, que son muy similares a las que tienen en Isis en Europa, en Egipto. Eso va a hacer que podamos comprender la linealidad y similitudes entre las civilizaciones. No son fortuitos que sean civilizaciones hermanas, porque tienen ideas muy similares, consecuencia del proceso de las hordas y nomadismos. Acá podemos ver cómo se va desarrollando. Les voy a dar un dato que si tienen la oportunidad pueden revisarlo más adelante, que es un dato curioso. En este punto donde dice Uxmal y Sibili-Chaltun va a estar un cráter que se llama el cráter de Chicxulub. Ese cráter es donde podemos reconocer el sector de impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios. Cultura olmeca del Golfo de México, inicio de la cultura maya. Pirámide del Sol de Chichen Itza, muy similar a la de Isis en Egipto. Y tenemos la oración de los dioses por parte de los aztecas. Territorio maya. Se caracteriza por ser muy variado y por tanto genera una gran disponibilidad de recursos complementarios. Territorios de sureste, altas montañas y numerosos volcanes. Tenemos la región central, tierras bajas, con clima lluvioso y selvático, y región de noreste, tierras bajas con clima seco y poca vegetación. Podemos ver la ubicación de las diferentes zonas arqueológicas de todo el imperio maya. Aspectos políticos. La civilización maya se organizó en ciudades-estado. Cada uno era gobernado por un rey, Halak Uinik, que tenía su poder hereditario y ejercía todo el poder sobre los habitantes de la ciudad. Era un pueblo muy guerrero. Los señores batallaban entre sí para someter a los pueblos mayas más pequeños. Aspectos económicos, la agricultura, sistema de tala y roza, la milpa, que es base de la cultura tradicional mexicana en términos alimenticios. ¿Qué es la milpa? Cuando uno coge granos, bien sea maíz o bien sea frijoles, y los vuelve como una masita. Si lo vemos en términos coloquiales adecuados al día de hoy, podemos decir que es similar al frijol refrito que utilizan los burritos para la comida mexicana. Comercio, materias primas, alimentos, se extendió por México y Centroamérica, produciendo un contacto entre las culturas de tecnologías, conocimiento, ideas y creencias. Aspectos sociales. Sociedad con marcados estamentos sociales. Por una parte, aristocracia,
gobernantes, sacerdotes, guerreros, arquitectos e ingenieros poseían el conocimiento y tomaban decisiones políticas. Estrato social medio, artesanos especializados tenían prestigio por el valor de su trabajo, campesinos y esclavos. Campesinos eran la mano de obra y vivían en los alrededores de las ciudades. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra, castigados por sus delitos y vendían el comercio. Aspectos culturales, tenemos varios. En primer lugar, el arte maya, imágenes realistas, temas, rituales, sacralidad, gobernantes, sacerdotes y guerreros, materiales, piedras toscas y semipreciosas, la importancia de la estética personal. Si lo miramos, podemos ver que el arte rupestre maya es muy similar al que vamos a encontrar en Mesopotamia. Dense cuenta que las civilizaciones y realmente son civilizaciones hermanas. Si bien es cierto que Mesopotamia fue la laguna fértil en lo que es Oriente Medio, tenemos que las características son similares. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso evolutivo del ser humano durante el proceso migratorio que va a llevar desde las eras de hielo, como va avanzando por África, quedándose en el Medio Oriente, conquistando nuestro territorio, nos podamos dar cuenta que las intenciones del ser humano han sido las mismas. Tener respuestas, ser sociales y llevar su historia a través del arte. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hayan pasado más de 1000 años, más de 2000 años, más de 1 millón de años, todos somos hermanos porque venimos del mismo niche de conocimiento, el africano, y que se va desarrollando a través de procesos migratorios. Podemos ver las figuras reales que tallaban en piedra los mayas y podemos ver los antecedentes fósiles que fueron evolucionando hasta concentrarse en Homo sapiens más avanzados durante el proceso de civilización. Religiosidad, creencia en un plano celeste, creían en 13 cielos, creían en el inframundo de 9 cielos, carácter dualista, es decir, en el bien y el mal, la importancia de los sacerdotes, tenían un dios principal que era una Q, sacrificios humanos, y fueron los inventores del juego de pelota, que muchos lo hablan como el antecedente al fútbol o el soccer que conocemos hoy en día. La música y la danza, de carácter religioso y moral, trompetas y maracas, bailes para fiestas religiosas, familiares y públicas. Aquí podemos ver una diferencia importante con las civilizaciones del Medio Oriente, que no tenían rituales como tan alegres en términos de bailes. Si bien, por ejemplo, recordemos que la civilización griega fueron pioneros de los que hoy son los Juegos Olímpicos o los romanos con el circo, los latinos bailes y fiestas. Quizás es por eso en nuestra herencia que podemos ver lo que somos un poco más fiesteros, más alegres, más de la danza que incluso los europeos. Calendario, escritura maya y Popol Vuh. Quizás ustedes ya han ido trabajando este escrito con el docente de español. Es importante ver que así como teníamos la literatura cuneiforme con Mesopotamia, el código Hammurabi, aquí vamos a hablar del Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro que va a decir a través de glifos y códigos cómo es el origen del ser humano, de la Tierra, desde la visión maya. Este es el Popol Vuh. Declive de la civilización maya. En el periodo clásico ocurre un aumento explosivo de la civilización maya. Se inicia una etapa de escasez de alimentos. Los campesinos se rebelan, los sacerdotes pierden credibilidad y la gente abandona las ciudades, terminándose la época de oro de la civilización maya. El 1000 después de Cristo resurge en Yucatán la cultura, extendiendo una mezcla de culturas. Hacia el 1511 ocurre el primer contacto con los españoles.
Si lo miramos entonces desde una visión holística, vamos a encontrar diferentes particularidades en los mayas, creadores del calendario lunar, que es el que tenemos hoy en día, o que incluso es el que ha anunciado en múltiples oportunidades el fin del mundo. Podemos hablar que gracias a ellos podemos tener estructuras como el conocimiento de los planetas, como el conocimiento de galaxias, a través de su conocimiento desde la geoestación. Podemos ver cómo ellos fueron pioneros en reconocer las fases de la luna en términos de la agricultura. Es decir, son ciudades, son contextos hermanos uno al otro. Vamos a ver más adelante que ellos van a tener disputas con los aztecas hasta el momento en que fueron conquistados por los españoles. Muchas gracias.